El problema que vamos a examinar ahora está en el contexto de lo que nosotros denominamos física matemática. Es un área de la ciencia que está en los límites entre la física y la matemática y está dedicada a estudiar los modelos matemáticos de la física. Un físico matemático es precisamente eso lo que hace, dar justificación axiomática y teórica a aquellas estructuras que los mismos físicos crean para describir la naturaleza. El caso específico que vamos a ver ahora, y que por lo demás es un problema abierto, es el de sistemas de partículas en el equilibrio termodinámico y las transiciones de fase que hay que se relacionan con estos sistemas. ¿Qué es una transición de fase? Por ejemplo, en el caso del agua, dependiendo de los valores de los parámetros involucrados, por ejemplo la temperatura, que es uno de los más importantes, uno puede considerar fases diferentes del sistema de partículas, que además, insisto, es finito. Por ejemplo, el gaseoso, el líquido y el sólido, solo por poner un ejemplo. Todas estas regiones, en esto que vamos a llamar el diagrama de fase, el fenómeno queda representado por distintas fases. Por ejemplo, esta es la fase gaseosa, la fase líquida y la fase sólida, y esta región que yo acabo de describir acá es la fase de transición. Es decir, desde el punto de vista microscópico hay fenómenos que tienen lugar en estas regiones de acá que permiten precisamente, al hacer transitar los valores de estos parámetros desde valores críticos a valores no críticos, permiten la transición del gaseoso al líquido y del líquido al sólido. La estrategia general, y por una cuestión de conveniencia, requiere de que los sistemas que nosotros observamos tengan carácter infinito, es decir, el número de partículas que se consideran en ellos es innumerable, existen infinitas partículas. Y por lo tanto corresponden a una idealización de lo que en realidad ocurre, ¿no? Insisto, en la naturaleza solamente observamos transiciones de fase en sistemas finitos. ¿Por qué se hace esto? Porque las funciones termodinámicas, que son las estructuras matemáticas que gobiernan este comportamiento, tienen carácter físico precisamente en sistemas infinitos o infinitamente extendidos en el medio. Por lo tanto, insisto, esto es solamente una idealización. Si bien esta metodología permite obtener una descripción bastante adecuada de las fases del sistema, por ejemplo la fase gaseosa, líquida y sólida, dan escasa información o una información deficiente en aquellas zonas llamadas críticas, que son precisamente las de transición, es decir, la del estado, por ejemplo, en el caso del agua, de gaseoso a líquido o de líquido a sólido, o en el caso de un material superconductor, de una fase no conductora a una fase conductora, o en el caso del helio líquido, de la fase superfluida y la fase no superfluida. Sin embargo, en los años 60-70 se diseñó una teoría, que es la teoría de grupos de renormalización, que permite, sin embargo, desde el punto de vista fenomenológico, hacer una descripción cuantitativa del comportamiento en determinados materiales o determinados sistemas, precisamente de las zonas críticas, es decir, y para ser más específico, de los llamados parámetros críticos. Sin embargo, esta, vuelvo a decirlo, es una descripción fenomenológica del problema y entrega poca información respecto de lo que sucede a nivel microscópico en estas zonas de aquí y en esta de acá. Todos estos métodos están considerando sistemas infinitos de partículas. Y volviendo atrás, recordemos que lo que acabo de decir es que en la práctica estos sistemas no son sistemas infinitos de partículas, sino que cuentan con un número definido de ellas. Por lo tanto, el problema que queda abierto en realidad es la descripción microscópica del problema. Es decir, qué es lo que está pasando precisamente en estas zonas de transición de acá. Ese es el problema abierto, que requiere no solamente de un análisis físico, sino que además requiere de un análisis matemático más detallado que hasta ahora no se ha producido. En el caso de fenómenos con carácter cuántico, el comportamiento microscópico en estas zonas depende de un concepto, que es el concepto de fluctuación cuántica, que juega aparentemente un rol preponderante precisamente en esta transición de una fase a la otra. Entonces las fluctuaciones son elementos fundamentales en las transiciones.
tanto en sistemas clásicos de partículas como en sistemas cuánticos de partículas. Este es el problema general. Insisto, es un problema abierto. Aún no se encuentra el vínculo que existe entre los sistemas infinitos y finitos, y no se encuentra todavía una teoría que dé cuenta del comportamiento microscópicos en la zona de transición. Eso es más o menos lo que quería comentar.